El papel del director financiero es asegurar que siempre haya recursos disponibles para la operación, entre otras cosas, y maximizar el retorno del accionista. Un director financiero prácticamente se mete en todos lados, vigila que la operación, vigila que la fábrica con obreros y demás esté en control del personal, las horas extras, los costos, que las máquinas estén trabajando, no estén ociosas, cuidando los gastos tanto de fábrica como el corporativo. Siempre midiendo los rendimientos, ¿no? Y los márgenes para que al final esto sea negocio, ¿no? Cuando estás de este lado, empezando nuevos proyectos, pues un poco tienes varias cachuchas que atender, te tienes que volver un poco multitask, tienes que preocuparte porque esté la parte de sistemas, pero también la parte de la venta, pero la contabilidad, constituir empresas. Te tienes que preocupar, sobre todo al principio, en lo que creces y en lo que te vas haciendo de más equipo. Al principio prácticamente haces todo, ¿no? Bienvenidos al Playbook del Empresario, el podcast del IPADE. Todos los días cientos de empresarios recorren las aulas, los jardines del IPADE, todos con ganas de transformar esta sociedad, con hambre de aprendizaje, con historias inspiradoras que nos pueden enseñar y ayudar a ser mejores directores, mejores personas, y esto traducirlo en construir una mejor sociedad. Hoy tenemos a Javier Jiménez de León, economista, financiero, hoy emprendedor. Javier, es un gusto tenerte en tu casa, tenerte de nuevo aquí en el IPADE. Muchas gracias por acompañarnos en este podcast del IPADE. Muchas gracias, Antonio. Aquí, muy contento de estar aquí con ustedes. Javier, eres economista del ITAM, financiero. ¿Cómo surge tu idea de hacer una vida de números, de llegar a la economía, a las finanzas? Pues mira, mi papá, contador público, ¿no? Yo creo que ahí fue la primera semillita. Y bueno, la verdad es que estudiar economía fue un tema circunstancial, ¿no? Cuando tuve que escoger yo la carrera, estaba muy de moda todo el tema de los tecnócratas, ¿no? El gobierno Salinas y demás, ¿no? Entonces, se tenía muy buena percepción de ellos. Y bueno, me llamó la atención. La verdad, la mayoría eran egresados del ITAM, tenía muy buena fama en ese entonces, la sigue teniendo. Y economía, la verdad es que es una carrera que no la aterrizas tanto, ¿no? En qué se hace, ¿no? En algo palpable, ¿no? Tuve un par de entrevistas con egresados de la carrera y de acuerdo a lo que me platicaron de qué se trataba y demás, pues fue que dije, bueno, vamos a darle una oportunidad y fue ahí que acabé terminando economía, y la verdad es que lo agradezco. Es una gran carrera. Y después has tenido una trayectoria que ha pasado por pues, proyectos de muchos tipos de infraestructura. Has trabajado en el sector público en distintos retos. Cuéntanos cuáles han sido esos retos que te han marcado, Javier. Tengo experiencias previas, digamos que de las más relevantes, ¿no? Más recientes. Sí fue ahí coordinación y liderar un proyecto de infraestructura en movilidad. Es el primer reto importante que tuve. Son concesiones de gobierno para la construcción y operación de terminales de transporte. Se llaman CETRAMS, Centros de Transferencia Modal. Y bueno, son modelos ya muy consolidados, sobre todo en Europa, en Asia. Y consisten básicamente en estaciones terminales de metro, del metro de la Ciudad de México. Se construyen, hay paraderos, ¿no? En todas las Indios Verdes, Cuatro Caminos, en fin, ¿no? Rosario. Y la verdad es que la ciudad en ese entonces y actualmente, ¿no? Carece de infraestructura para ese tipo de lugares, ¿no? Son lugares donde transitan millones de personas y son lugares donde convergen diferentes modos de transporte, ¿no? Por eso son multimodales. Porque en una estación intermedia de metro solamente pasa el metro. En una estación terminal hay un paradero. Entonces hay taxis, hay autobuses, el mismo metro. Entonces son lugares donde converge mucha gente y muchos medios de transporte, ¿no? Este proyecto lo que hace es generar infraestructura
alrededor de estos paraderos o CETRAMS se construye una terminal como tal, ¿no? Y se le pone orden, se le pone vigilancia, o sea, se vuelven lugares muy seguros, ¿no? El antes y después, ¿no? de estos dos se hizo uno en Ciudad Azteca, donde termina la línea B del metro, que termina en Estado de México, y el Rosario, muy cerca de aquí, Azcapotzalco. Y el antes y después es dramático, ¿no? Porque sobre todo en la de Ciudad Azteca, ¿no? Es un terreno literal, ¿no? La gente se bajaba del metro y bajaba un terreno lleno de tierra, en épocas de lluvia lleno de charcos, y ahí la gente se subía al transporte público. En condiciones terribles, ¿no? De inseguridad, de iluminación, y lo que llegas a hacer aquí es construir una infraestructura. El gobierno te da una concesión, tú operas y tú construyes la terminal. Entonces, ¿dónde está la clave del éxito en un proyecto de esta magnitud? Tiene que estar claro los objetivos, tiene que estar claro qué aporta cada quien, ¿no? Aquí en este caso había un socio financiero, está el gobierno, ¿no? Y estábamos nosotros por parte también del consorcio privado, siendo un poco el nexo entre el socio financiero y el gobierno, ¿no? Porque esos son productos con mucha gestión, ¿no? Gestionar, tienes que tener mucho contacto con el gobierno, ¿no? Con muchas dependencias de gobierno, para cada una, DF y Estado de México. Se coordinan muchísimas dependencias al interior de un proyecto de estos. Hay que estar en contacto con líderes de transporte, ¿no? Con líneas de transporte, con taxistas, hay comercio informal, ¿no? Cuando llegas a estos lugares está lleno de comercio informal. Entonces tienes que llegar, limpiar el lugar y dejarlo listo para que entre una constructora y levante el proyecto, siempre en coordinación con el gobierno, porque al final el gobierno es el brazo que te ayuda, ¿no? El brazo normativo, el que te ayuda a poner orden, ¿no? Porque a nadie le gusta que le vengas a poner orden. Son lugares muy desorganizados y así viven y han vivido, ¿no? Entonces el que llegues a poner orden, a decir esto va a cambiar, esto va a ser casi primer mundo, ¿no? Primer mundo, ¿no? De acuerdo a cómo estaba. Y bueno, y es un proyecto con altísima rentabilidad social, ¿no? Por el beneficio que se da al usuario, ¿no? Al habitante, y bueno, son proyectos que hay que estar muy claros, ¿no? Dónde está el repago el retorno de la inversión, ¿no? Son proyectos que se pagan en estas terminales, se comercializan locales comerciales, ¿no? O sea, al final es una terminal con locales, ¿no? Y el beneficio y el retorno de todo esto, la lógica al final donde todo esto ha sentido, es que el concesionario renta los locales, hay una afluencia de gente importantísima, pasa por los locales, mucho mayor que cualquier centro comercial, evidentemente por el tema del metro. Lo que hace autosustentable esto y que haga sentido, ¿no? es que el privado cobra esas rentas comerciales, da el servicio, construye y opera la terminal. Entonces, nunca dejas que se caiga el servicio, hay cámaras de seguridad por todos lados, hay personal de seguridad, hay reglamentos, hay reglamentos sobre todo para la parte del paradero, ¿no? Ya no pueden entrar tocando el claxon, se hace un cobro para entrar, no sé, peaje, un derecho, ¿no? Electrónico con tarjetas digitales. En fin, le cambias la cara a todo este ecosistema que hay antes, ¿no? Y queda un proyecto realmente de primer mundo, ¿no? Y uno de los retos es coordinar a todas justo estar en medio del socio financiero y del gobierno, y atendiendo todo lo que sucede en medio, ¿no? Que son infinidad de temas que hay que ir resolviendo en el camino para que todo salga en tiempo y en forma, ¿no? Sobre todo en tiempo. Siempre proyectos de gobierno te ponen una fecha y sale porque sale, ¿no? Entonces, y en esta coordinación hay que hacerle ver a las distintas partes
el beneficio y la rentabilidad de largo plazo, tanto social como económica. Absolutamente, ¿no? Este es un buen ejemplo de un proyecto donde el beneficio es para todos, ¿no? Al gobierno le estás construyendo, te lo concesiona, pero al final estás construyendo infraestructura en movilidad, ¿no? Hay un retorno de la inversión para el privado, ¿no? Y el beneficio social a la gente es tremendo, ¿no? Y además no le cuesta un peso a la gente. O sea, la gente un día para otro llegó a la misma estación de metro, se bajó y en lugar de bajarse a un terreno baldío, se bajó a una terminal de clase mundial, ¿no? Entonces, y no le cuesta al usuario, no le cuesta un solo peso, ¿no? Entonces, a diferencia, ¿no? Hay otros servicios o proyectos del gobierno que igual tienen una rentabilidad social altísima, ¿no? Puede ser el metro, ¿no? La Ciudad de México, donde no se concibe a la ciudad sin ese servicio, ¿no? Pero subsidiado. Hoy cuesta 5 pesos desde hace 10 años, un poco más de 10 años, yo creo. Y el costo real debería ser, o el precio de venta para que fuera eso, tabla sería 17, ¿no? Entonces, en esos casos el gobierno tiene que entrarle a subsidiar. En este particular modelo de negocio, el tema de las rentas comerciales hace que todo acabe en su lugar, ¿no? Y estén contentos el concesionario y el gobierno. Entonces tendríamos en este país que identificar aquellos proyectos de infraestructura que tengan estos beneficios de largo plazo para los distintos actores y conseguir gente que logre la coordinación en beneficio de la sociedad. Sí, claro, sobre todo identificar donde el gobierno no da un buen servicio, ¿no? Porque el gobierno es un monstruo que es complicado que abarque todo y de manera eficiente, ¿no? Entonces, sí ubicar esos huecos donde se esté afectando realmente a la población, ¿no? Y quepa la entrada del privado, como en este caso, para hacer mejor las cosas, ¿no? Y para ayudar. Y además de este tipo de proyectos, has sido director financiero de organizaciones, Javier. Así es. ¿Cuál es el reto de un director financiero que también tiene pues muchas aristas, corto plazo, mediano plazo, bancos, inversionistas, la dirección general? Evidentemente es una posición interesante, ¿no? Porque hay que estar al pendiente de muchas cosas, ¿no? El, el papel del director financiero es asegurar que siempre haya recursos disponibles para la operación, ¿no? Entre otras cosas. Y maximizar el retorno del accionista, ¿no? Entonces, pues un director financiero prácticamente se mete en todos lados, ¿no? Vigila que la operación, vigila que en este caso la fábrica, ¿no? Con obreros y demás, esté en control el personal, las horas extras, los costos, que las máquinas estén trabajando, que no estén ociosas, los gastos, ¿no? Cuidando los gastos tanto de fábrica como en el corporativo, midiendo los rendimientos, ¿no? Y los márgenes para que al final esto sea negocio, ¿no? ¿Recuerdas alguna decisión que te haya marcado? Decisión como tal o situación, ¿no? Yo me acuerdo de las primeras experiencias que tuve, ¿no? A los 26 años, trabajaba yo en una empresa de aviación, ¿no? En un FBO, de aviación privada, en Toluca, y fue de mis primeros trabajos, y bueno, una empresa llegué, me invitó un muy buen amigo que conocí en la universidad, y una empresa emproblemada, ¿no? En reestructura, un poco en crisis, y me invitó, yo con poca experiencia, y bueno, y un buen día hubo ahí un episodio complicado, un desalojo de las instalaciones, ¿no?
Y bueno, yo como responsable de la administración, de la tesorería, pues, tuve que tomar decisiones en ese momento muy rápidas. Salimos por una puerta alterna, ¿no? Porque ya estaban ahí en la puerta principal para entrar. Tomé las computadoras de la tesorería, los documentos importantes, actas, poderes, ¿no? Y tuve que salir por otra puerta. Y el reto fue en ese momento mantener en los días subsecuentes, porque todo esto genera un caos terrible. Y el reto aquí, y lo que se logró fue mantener a la empresa operativa en los días subsecuentes, ¿no? Entonces era montar una oficina de un día para otro, conseguir hangares provisionales, o sea, que la operación no parara, ¿no? Con 1000 problemas, pero al final mantener la operación de cierta manera. Lo consiguieron. Se consiguió y bueno, es un evento de crisis, ¿no? ¿Qué aprendiste de aquella crisis? Que hay que actuar rápido, ¿no? Primero, porque hay momentos donde no te da para pensar tanto, ni analizar tanto, ¿no? Hay muchas decisiones a lo largo de mi vida que bueno, tienes tiempo de irla madurando y ahí vas haciendo números o no. Hay veces que te cae de momento la situación, ¿no? y la crisis. Y bueno, y apelar a tu criterio, ¿no? Y finalmente hacer las cosas, tratar de hacer las cosas bien y sobre todo rápido, porque hay veces que si no actúas rápido no sale, ¿no? Entonces, bueno, y es un tema ahí, fue un tema de supervivencia, ¿no? La empresa estaba en una situación complicada y bueno, no había para dónde moverse, ¿no? Había que ir para adelante y así fue y afortunadamente salió bien todo, ¿no? En su momento. Que seguramente ahora en situaciones de altísima incertidumbre, hay muchas empresas que están viviendo situaciones similares o en la pandemia y el tener un buen director financiero, un buen CFO, para muchas empresas fue fundamental en ese sentido de supervivencia cuando te falta la caja, cuando tienes un pasivo muy grande. Entonces ahí la importancia de alguien como tú que ayude a tomar las decisiones rápidas y en el momento adecuado. Sí, es cierto. La empresa donde yo estuve cuando fue la pandemia, hubo empresas, muchas, ¿no? que sufrieron tanto que cerraron, ¿no? En nuestro caso, la verdad es que no fue tan radical, se puede decir, ¿no? Pero aún así hay que hacer un chorro de ajustes, ¿no? Justo nos agarró ahí la implementación del fue un timing ahí que nadie veía venir la pandemia, ¿no? Estábamos cerrando la implementación del RP y de por sí un RP es complicadísimo instalarlo o implementarlo en condiciones normales, ¿no? A nosotros los timings se nos dieron para que se implementara en pandemia. Se tuvo que tomar muchas decisiones, ¿no? Desde actualizar los equipos de la gente, ¿no? Tenían computadoras de escritorio, tuvo que dar laptops, se implementó el Teams y a la par la implementación del RP, que la verdad son proyectos, y siempre lo he dicho, implementar un RP es muchísimo más complejo de lo que parece, ¿no? Y es muy romántica la idea de implementarlo, ¿no? Porque crees que todo va a ser muy bien y todo al final va a ser una gran historia, y sí lo son la mayoría, pero el proceso es tortuoso, bien complejo, ¿no? Estresas a la empresa, cambias maneras de trabajar, sacudes, ¿no? Y eso pues, casi siempre no es bienvenido, ¿no? Cuando llegas a cambiar. Y en este caso se juntó todo con pandemia, ¿no? Entonces fue un reto importantísimo, ¿no? Complejo. Pero bueno, al final se logró la implementación, ¿no? Se dio ahí una actualización en sistemas, ¿no? Se mandó en seguridad, se mandó la información a la nube, teníamos servidores físicos y bueno, y se actualizó toda la infraestructura más el RP, ¿no? ¿Dónde dirías que estuvieron los puntos clave que pudieran las empresas, la gente que nos está
viendo, escuchando en este momento y que está en procesos de implementación de ERP, ¿qué hicieron bien ustedes que pudiera quedar como enseñanza para otros proyectos similares? Sí, es fundamental que en estos proyectos que estás mencionando esté involucrado el director general o el dueño, ¿no? Tiene que estar pegado a esto, porque al final se convierte en el corazón operativo de una empresa. Entonces, se tiene que procurar que se haga lo mejor posible, ¿no? Y hay muchísimos factores que intervienen, ¿no? Desde la base de datos, ¿no? O sea, todavía no ha empezado el proyecto y hay que depurar bases de datos, ¿no? Los datos maestros que le llaman. Y luego te das cuenta que ni los datos maestros, ¿no? El catálogo de productos, catálogo de clientes o de proveedores, algo tan sencillo y tan del día a día, no se tienen los formatos que se deben de tener, están duplicados, y ahí no ha empezado ni siquiera la implementación, ¿no? Entonces hay mucho pretrabajo que hay que tomar en cuenta, ¿no? Antes de empezar. Se tiene que configurar, ¿no? Al gusto me refiero sobre todo a la parte del reporteo, toda la parte administrativa de un ERP, al final es más o menos estándar, ¿no? Todo el tema de financieros y demás. Si tienes un proceso fabril, ¿no? Es mucho más complejo, ¿no? Porque ahí entra un poco el criterio del implementador, cómo ve o cómo cree que se deben de manejar las órdenes de producción, ¿no? O el supply chain de la empresa. Entonces, tiene que estar, lo que estás implementando tiene que estar en perfecta armonía y sincronización con lo que quiere el accionista. Al final, ¿qué es lo que genera un ERP? Información, ¿no? Y gestión. Y información rápida y confiable para la toma de decisiones, ¿no? Entonces, entre otras cosas. Entonces, tiene eso que el principal actor, que es el director general o el dueño, ¿no? Tiene que estar muy seguro de que la información que va a salir de ese RP sea información valiosa, en tiempo, y que sirva para la toma de decisiones. Entonces el proyecto es similar a lo que nos contabas con los proyectos de infraestructura, se vuelve también de coordinación. Se nombran key users, ¿no? Tiene que ser un equipo de trabajo, tiene que haber un responsable de la implementación como tal, ¿no? A nivel más operativo. Se designan key users en el proceso por cada área funcional, ¿no? Que es a la gente que vas a capacitar más y que posteriormente va a capacitar a la gente de su área, ¿no? Y es gente clave que te ayuda, ¿no? Que te ayuda a traducir al implementador que no conoce la empresa al 100, ¿no? Qué es lo que se hace y finalmente cómo ejecuta, ¿no? Y es esa interconexión con el implementador, ¿no? Y es igual, y es coordinar, y son tiempos, no se te pueden ir los tiempos tampoco porque son servicios muy caros, ¿no? Y la empresa entra en una etapa medio extraña de estar implementando. Entonces, cuanto más pronto termine ese proceso es mejor. Entonces, hay que coordinar bien, no puede haber fallas, o las mínimas, y que esto termine en tiempo y forma, ¿no? No es tan fácil. Javier, quise hacer una breve descripción de tu trayectoria, que nos contaras después de todo esto que has hecho. Ahora estás en una nueva aventura. Después de haber sido CFO, ahora has decidido emprender. ¿De dónde surge la motivación de dejar la seguridad de una quincena a aventurarte a emprender una nueva empresa? Hay ciclos en todo, ¿no? Estoy convencido que no necesariamente tienes que quedarte todo el tiempo en un solo lugar, ¿no? Siempre he tenido yo la cosquilla, ¿no? De poner un negocio propio, ¿no? Emprender, ser mi propio jefe. Y bueno, el ciclo terminó donde yo estaba, yo creo que en un buen momento. Justo ahorita, la edad que tengo, la
la experiencia que tengo, ¿no? Las redes y las relaciones que he cultivado en toda mi vida, me da para que sea un momento justo para yo tener ese tiempo y esa calma para emprender, ¿no? Y bueno, esa fue la decisión que se tomó hace un par de meses y ahorita estoy totalmente ocupado en eso, ¿no? ¿Qué te dijeron en tu casa tus hijos cuando, cuando les dijiste que, pues, que cambiabas de cachucha, que cambiabas de actividad? Bueno, pues ellos estaban acostumbrados a... Yo soy una persona que le dedica, bien o mal, le dedica mucho tiempo a la oficina, ¿no? O le dedicaba mucho tiempo a la oficina, entonces me iba temprano, regresaba noche. Y pues se les hace raro que ahora me vean más seguido, ¿no? Les expliqué ahora cómo cambiaron los tiempos, ¿no? La dinámica. Y bueno, pues se les explica, son adultos, y tomaron bien, ¿no? Me apoyaron, obviamente, y bueno, aquí ahora con ese nuevo rol, ¿no? Y esas nuevas formas de trabajar, ¿no? Diferentes a las anteriores. ¿Cuál es la gran diferencia de ser un profesional en un corporativo a ser emprendedor y ser tu propio jefe? Cuando perteneces a una organización, ¿no? Pues tienes ciertas responsabilidades y ciertos roles y actividades, ¿no? Y, y, y muchos otros los hace alguien más, ¿no? Que no necesariamente recaen en ti. Entonces, eso pasa en cualquier empresa grande, ¿no? O mediana, que tú haces y bueno, los demás hacen su chamba, tú haces tu chamba, todo se coordina, ¿no? Todo se entrelaza y al final salen las cosas o no, ¿no? Cuando estás de este lado, ¿no? Y empezando nuevos proyectos, pues un poco tienes varias cachuchas, ¿no? Que atender. Te tienes que volver un poco multitask, ¿no? Tienes que preocuparte porque esté la parte de sistemas, pero también la parte de la venta, pero la contabilidad, desde constituir empresas, ¿no? Ir al SAT, al banco, en fin, son tonterías, ¿no? Si quieres verlo así, pero te vuelves, te tienes que preocupar, sobre todo al principio, en lo que creces y en lo que te vas haciendo de más equipo. Al principio prácticamente haces todo, ¿no? Entonces, Que en el momento en el que estás, tú estás haciendo todo. así es. Sí, estoy buscando oportunidades, socios, ¿no? Que es importante. Tratar de asociarte con gente que realmente te dé un valor, ¿no? Te complemente y ese proceso está ahorita andando, ¿no? Y muy divertido, muy entretenido. Te conectas con mucha gente, ¿no? Como lo dije anteriormente, yo le dedicaba muchas horas. Entonces te empiezas a alejar, te empiezas a aislar un poco, pierdes contacto con amistades, ¿no? Con contactos. Y ahorita, de manera natural, ¿no? Tienes un poco más de tiempo y entonces empiezas a volver a tener relación con gente que no tenías, surgen ideas, ¿no? Hay gente que está más o menos en la misma situación que tú, y empieza a fluir, ¿no? Naturalmente. ¿Te da miedo el cambio? No, para nada. No. Yo creo que estoy en una situación de cambio, ¿no? Pero al final yo estoy convencido de que todo cambio es bueno y me llega en un buen momento, ¿no? Todo esto. Entonces, yo estoy confiado que con todo lo que ya sembré, podré cosechar ahorita de manera importante y bueno, hay que estar Y, ocupado al y, 100%. y basas optimismo en tu propia experiencia, en las habilidades que has ido desarrollando y en pues todas las redes que has ido construyendo. Sí, claro, es súper importante, ¿no? A lo largo de 30 años de trabajar, claro que vas armando lazos, ¿no? Amistades, relaciones de confianza, ¿no? O sea, ya sea
de todo, ¿no? Desde abogados, clientes, proveedores, mismos bancos, ¿no? Las relaciones con bancos luego son mucho de confianza, ¿no? Aunque revisan los números a fondo, pero al final siempre hay un tema de pues, confío, ¿no? Confío en ti. Entonces, afortunadamente, a lo largo de mi vida he hecho varios lazos y varias redes, o una red que, que me permite ahorita facilitar ciertas cosas. Eres un hombre que siempre has estado aprendiendo, Javier. Sí me gusta, la verdad es que no de manera formal, ¿no? Últimamente con todo este tema de las redes y todo el tema de inteligencia artificial, todo camina mucho más rápido, ¿no? Todo es inmediato, ¿no? Entonces sí hay que estar mucho más atento a los cambios, a las tendencias, a las modas, y no necesariamente todo te llega a tu escritorio, ¿no? Tienes que salir a buscar a veces dónde obtener ese conocimiento o esas nuevas tendencias, ¿no? Con toda esta experiencia, tú decidiste regresar a la escuela y venir al IPADE. ¿Qué motivó esa decisión? Pues era un tema que ya tenía un par de años más ahí platicado con mi jefe y generosamente se pudo dar el haber ingresado al IPADE el año pasado, ¿no? Y bueno, él fue el principal promotor, y hoy lo agradezco, ¿no? Cuéntanos tu paso por el IPADE. ¿Qué recuerdas? ¿Alguna anécdota? ¿Algún caso? ¿Algo que haya sido importante? Y que hay algunos, hay uno que se llama Tuto Brands, ¿no? Que es un tema de comercializadora, que ahorita es uno de mis planes, entonces se volvió relevante, ¿no? Todo como el manejo del marketplace, de las compras consolidadas, o sea, cómo maneja esta empresa el comercio digital. La verdad es que es bien interesante, ¿no? Cómo creció. Otra de un par de mujeres que se asocian para poner un servicio de renta de autos por aplicación. Y lo que me llamó la atención de ese caso en particular, ¿no? Es que y la importancia que tiene, y bueno, y esto te lleva a la importancia que tiene de escoger bien a tus socios, es que la persona promotora, la que sabía y la que realmente trabajaba el negocio, tenía la misma participación que la socia que no pasiva, ¿no? Totalmente, que la verdad aportaba muy poco a la sociedad. Entonces, cuando esta empresa crece, pues te encuentras con un accionista que se beneficia, ¿no? de todo el esfuerzo y habiendo hecho muy poco, ¿no? Entonces, me llamó la atención porque eso te dice, escoge muy bien a tus socios cuando estás empezando algo, ¿no? Porque, pues, digo, no estás atado a ellos toda la vida, pero sí tienes que estar seguro que se complementen, ¿no? Y que ellos aporten, que tengan ventajas competitivas con respecto a ti y sea un tema de complemento, ¿no? Y eso hace mucho más enriquecedora una sociedad, ¿no? ¿Cómo se le hace para escoger a un socio? ¿Se parece a cuando contratas a un gerente, cuando buscas un cliente? No creo. Un socio, o sea, tú tienes que, pues, te casas con él, ¿no? En temas de negocios. Y al final tienes que conocerlo lo mejor posible, ¿no? Tienes que conocer la empresa, tienes que conocer si es empresa, ¿no? Tienes que conocer qué hace, a qué se dedica, para qué es buena, ¿no? Vuelvo a lo mismo, en qué te va a complementar, porque al final esa es la idea de asociarte, ¿no? O sea, puede ser un socio operativo, un socio financiero, pero tiene que haber algo que le dé valor a la sociedad, ¿no? Y asimismo tú, de igual manera, aportar. Y bueno, hay que conocer a los accionistas o a la gente que toma las decisiones, ¿no? Tratar de
de conocerlos más, de tratar de investigar un poco, ¿no? Que sea gente de bien, gente ética. En fin, tienes que escoger muy bien a la novia, ¿no? En este caso, tratar de saber bien, ¿no? De conocer su pasado, para que, bueno, y lo que pueda aportar al negocio, ¿no? Para que todos los factores estén alineados, ¿no? Y luego al final también decidir con qué participaciones vas, ¿no? En una sociedad es importante, ¿no? Si vas a ir al 50-50, si alguien aporta más o alguien tiene algún conocimiento específico, ¿no? Clave, o algún activo, algún contacto, o sea, ¿no? La participación accionaria es importante, ¿no? Qué interesante la importancia de escoger bien a los socios, Sí. y seguramente eso ayudará para ir juntos pensando también en los objetivos y en la visión de largo plazo. Así es, absolutamente, totalmente. Eso es fundamental, porque si no estás en el mismo canal que el socio, ¿no? O sea, tienen que pensar parecido, ¿no? Tienen que tener mismos objetivos, por lo menos de mediano y largo plazo. Si no hay eso, si no los une un objetivo común, ¿no? O una forma de trabajo parecida, o valores, en fin, hay varios factores que hacen que al final sea un buen socio o no, ¿no? Dicen los teóricos que también hay que pensar en mecanismos de salida, en cómo estructurar el posible separación o el posible divorcio, siguiendo esta analogía que haces con el matrimonio. Sí, sí, digo, mucha gente, no es que critique, ¿no? Pero dice, hay veces que te estás casando y ya estás viendo cómo te vas a divorciar, ¿no? Entonces, pero sí, en el tema de los negocios sí es importante que desde el principio, a lo mejor cuando está empezando no está tan claro, pero sí dejar algunas cláusulas o algunas condiciones importantes que sí sean un tema a lo mejor no negociable, de términos de salida. O que le permita a alguna de las partes, si cambian sus intereses o las condiciones, poderse salir sin afectar el objetivo de los demás. Sí, claro. O después dejar establecido a qué evaluación, ¿no? Se pagan las acciones. En fin, puedes dejar algo ya desde el principio más o menos puesto, para que no vengan tantas discrepancias al final, ¿no? Que al final tu trayectoria de negociador también te va ayudando para encontrar estos mecanismos que generen relaciones de ganar-ganar. Sí, a ver, pues es lo que he construido por años, ¿no? Y estoy confiado que, que hoy puedo aprovechar todas esas relaciones y todos esos conocimientos para sacarles provecho, ¿no? Es el momento. Nos has hablado de coordinación, nos has hablado de momentos donde hay que tomar decisiones rápidas, saber actuar, y conducirte con confianza, confiar en los demás para que confíen en ti. ¿Consideras estos pilares de tu trayectoria empresarial? Sí, sí, sin duda. Tengo la satisfacción de decir que en los lugares donde he trabajado muy cerca de los dueños, y al final son puestos, ¿no? Cercanos al dinero, ¿no? Como administrador, tesorerías, cuentas bancarias y demás, y puedo decir que en ese sentido, pues, me he ganado su confianza, ¿no? Y tengo el, pues, el respaldo, ¿no? Que he durado en esas empresas por muchos La años. integridad es una Así es. condición indispensable para tener una trayectoria empresarial de largo plazo. Sí, absolutamente, ¿no? Eso siempre me he mantenido en ese camino. Y quizá es algo que habría que recomendarle a cualquier joven que quiere empezar una trayectoria, ya sea financiera o de emprendedor, buscar siempre rodearse de gente íntegra y
y de tener una condición así en todo lo que hagas. Sí, totalmente. Honestidad siempre. Podrías darlo por hecho, ¿no? Pero no siempre es el caso. Y bueno, y compromiso sobre todo, ¿no? Honestidad y compromiso. Son dos cosas, dos aspectos fundamentales que hay que buscar en gente que colabore contigo, ¿no? ¿Se los transmites a tus hijos, se los explicas, los motivas en ese sentido? Pues no explícitamente, ¿no? Pero yo creo que con el ejemplo y convivir con ellos y ver, y me ven todos los días, ven lo que hago, lo que digo, pues es como finalmente aprenden, ¿no? Digo, algunas cosas se las diré directamente, ¿no? Ya son adultos, pero otras, la mayoría pues, aprenden observando, ¿no? Así fue tu paso en el IPADE, tus profesores quedaron muy satisfechos, tus compañeros, por todo lo que vivías aquí, por esta integridad y esta consistencia con la que actúas. Muy contento con mi paso por el IPADE, ¿no? Una gran experiencia, tanto a todos niveles, ¿no? El tema académico es muy bien llevado, el método del caso es buenísimo, ¿no? Es muy formativo. Los profesores son realmente muy buenos en lo que hacen, ¿no? Llevan el caso bastante bien, son expertos. Y el otro tema fundamental de este tipo de cursos es la relación, ¿no? Que en mi caso, como ya lo comenté, ¿no? me iba perdiendo yo de esos contactos interpersonales, ¿no? Y el IPADE a mí me vino muy bien porque porque refrescas mucho eso, ¿no? Te abres a conocer gente, ¿no? La misma dinámica que el IPADE procura, ¿no? Es de mucha convivencia. Todos los breaks, o sea, como está diseñado, está hecho para que le preguntes al de enfrente qué hace, ¿no? En qué te puede ayudar, en qué puedes ayudar tú desde tu posición. Y eso es bien valioso, ¿no? Porque al final hablamos hace rato de la red, ¿no? ¿Qué redes tienes, o qué red tienes de contactos y de facilitadores, o tú como facilitador de algo, ¿no? Y el IPADE se preocupa mucho por generar eso, ¿no? Y te juntan hay un evento donde te juntan con los de Monterrey, Guadalajara, en fin, amplían mucho el espectro de relaciones, y en algún momento de la vida es bien importante, ¿no? Contar con eso. Javier Jiménez, ha sido un gusto platicar contigo. Yo creo que vamos a tener que volvernos a ver cuando ya tu emprendimiento se haya consolidado y que nos cuentes. Bueno, ahora nos platicaste de tu vida como profesional, de este inicio de emprendedor, y que nos volvamos a ver cuando ya pues hayas facturado el primer $1 billón. Claro que sí. Ojalá sea pronto que esto empiece a agarrar forma. Y bueno, encantado de estar aquí, de mantenerme en contacto con el IPADE, y bueno, aquí estaremos el día que me inviten. Mucho Javier, gusto. muchísimas gracias. Muchas gracias por acompañarnos. No, muchas gracias. Agradezco mucho el espacio. El Playbook del Empresario, el podcast del IPADE. Hoy platicamos con Javier Jiménez, y todos los martes una entrega. Estén atentos, déjenos sus comentarios, suscríbanse a la plataforma donde ven o escuchan este podcast, y seguiremos con historias inspiradoras de los empresarios que pasan por el IPADE. Muchas gracias.